a explicaros a continuación cómo podemos hacer un vuelo con la rueda trasera para subir desde esta piedra a esa. ¿Vale? Tenemos aquí un hueco, con lo cual lo más acertado es subir con la rueda trasera a vuelo. Para ello vamos a utilizar la rampa que tenemos aquí, es una rampa muy buena para despegar con la moto y llevar la rueda trasera lo más alto posible. Vamos a hundir la suspensión, ¿vale? Y como siempre intentamos tener en la cabeza que la rueda trasera tiene que llevar arriba, ¿vale? Entonces vamos a hundir, damos gas, estiramos el cuerpo hacia detrás y llevamos la rueda trasera lo más alto posible. Vamos a hacerlo así en todos los escalones. Vamos a poner algunos ejemplos. Voy a hacerlo en segunda marcha, hundo fuerte la suspensión y me llevo la moto con la rueda trasera lo más arriba posible. Tenemos aquí otro ejemplo de salto con la rueda trasera a tocar lo más alto posible de la piedra, ¿vale? Tiene una altura considerable, además tiene un poquito de cueva y tengo aquí una piedra que nos va a ayudar muchísimo a la hora de subir, ¿vale? Entonces, si en algún momento queréis facilitar un poco la subida a cualquier obstáculo, os recomiendo poner una piedrecita debajo que os va a resultar mucho más sencillo. Entonces vamos a ir, como hemos dicho anteriormente, hundimos la suspensión, aprovechamos esta piedra y tocamos con la rueda trasera lo más alto posible. Vamos a hacerlo. Este vuelo lo voy a hacer en segunda, ¿vale? Hay que flexionar mucho las piernas, hundir mucho la suspensión y tirar fuerte de la moto, ¿vale? Para que la rueda trasera despegue. Me acerco lentamente a la piedra, hundo suspensiones fuerte como veis ahí, tiro del manillar, suelto embrague y intento llevar la rueda trasera lo más alto posible de la piedra y así conseguimos subir la misma. Quiero que lo veáis desde otra perspectiva. Como veis, me acerco a la piedra, hundo fuerte las suspensiones, ahí lo vemos, tiro del manillar, suelto embrague, doy gas y me llevo la rueda trasera lo más arriba posible, estirando brazos y echando el culo atrás en el momento de la subida. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos saltar desde esta piedra a esta con la rueda trasera. Vamos a utilizar esa piedra de rampa de lanzamiento para llegar a esta otra. El hueco es considerable, entonces tenemos que ir muy concentrados y no pensar en este hueco, porque si no nos vamos a caer seguramente. Entonces vamos a dar un golpe de gas fuerte allí, ¿vale? Y nos va a lanzar directamente a esta piedra. Para ello hundimos la suspensión y pensamos en llevar la rueda trasera hasta aquí. Lo voy a hacer en segunda, ¿vale? Hundo fuerte la suspensión en la primera piedra que nos va a hacer de rampa para saltar a la siguiente piedra. Vamos allá. Me voy acercando a la piedra para coger inercia y saltar a la segunda piedra con la rampa que tenemos en la primera piedra. Como veis, la moto sale despegada, yo tengo el cuerpo más o menos en el centro de la moto y ahora recepciono flexionando las piernas. Tenemos aquí otro escalón importante que tiene una piedrecita que nos ayuda enormemente a subir la rueda trasera lo más alto posible, ¿vale? Hundimos la suspensión y llevamos la trasera lo más alto posible. Bueno, estamos en segunda marcha y tenemos aquí un escalón importante, pero que tiene una ayuda muy buena aquí para subir con la rueda trasera hasta arriba. Sería muy complicado subir tocando con la rueda delantera porque hay mucho hueco, entonces tenemos que volar con la moto hasta la piedra, ¿vale? Lo hacemos en segunda, hundimos la suspensión fuerte, tiramos del manillar
y nos llevamos la rueda trasera lo más alto posible. Vamos allá. Limpiamos la moto, nos concentramos, pensamos que nos va a salir bien y vamos a ello. En este caso utilizo la rampa para despegar y que la rueda delantera no choque contra la piedra, tirando fuerte del manillar, lógicamente soltando el embrague y dando un golpe de gas fuerte, y una vez que estábamos arriba echando el culo atrás para que coja tracción la rueda trasera. Bueno, tenemos aquí ya una piedra bastante más alta. Ya hay que tener un poco de nivel para intentar hacer estos vuelos, pero bueno, quería poneros un ejemplo. No obstante, me he colocado aquí una rampa de lanzamiento, un avión espectacular para que me ayude a subir hasta aquí arriba, porque aquí tenemos una cueva muy grande y bajo mi punto de vista yo creo que no sería capaz de subirla si no tengo esa ayuda. No obstante, es espectacular y me lo paso genial subiendo esta piedra. Vamos a hacerlo saltando desde esta piedrecita con la rueda trasera lo más alto posible. Luego aquí tengo un hueco, entonces tengo que mantener la moto en el aire un poquito para solventar el siguiente obstáculo. Así que vamos a poner este ejemplo que seguro que os va a gustar. Este vuelo lo hago en segunda marcha, me voy acercando a la rampa, suelto embrague, doy gas, tiro del manillar, que no choque la rueda delantera con la piedra en ningún momento. Me echo atrás, una vez que toca la rueda trasera me mantengo ahí con embrague y un poquito de gas para solventar el obstáculo que tengo a continuación. Voy a poneros un último ejemplo en este capítulo de vuelos de este fantástico escalón que tengo aquí detrás de mí, y la verdad es que me viene bien para descansar un ratito. Tenemos una subida que nos va a ayudar enormemente a la hora de subir. Tenemos que aprovechar esa subida para saltar con la rueda trasera lo más alto posible. Entonces vamos a venir con la moto por aquí y aprovechando esta rampa vamos a despegar con la rueda trasera, como siempre digo en este capítulo, lo más alto posible para llegar aquí con la rueda trasera. ¿Vale? Bueno, ahora os lo cuento, que voy a descansar un ratito, que estoy reventado. Bueno, tengo aquí la rampa, como veis, donde tengo la rueda delantera es de donde voy a despegar. Vale, voy a hacerlo en segunda. Voy en segunda marcha, subiendo la rampa, muy metido en la moto, concentrado. Ahí voy flexionando las piernas para ayudar a la moto a despegar. En el momento que cojo la rampa, veis, suelto embrague, doy gas, echo el cuerpo hacia detrás un poquito y una vez que toca la rueda trasera estiro los brazos y ya lo tenemos.